Ahora sí, ahora estoy grabando. Ok. Entonces, la situación 1A nos pedían determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Les pedía hacer uno de cada situación porque el resto se va a hacer de la misma manera, de manera análoga, ¿ya? Por eso con que hagamos uno de cada situación, ya tienen el ejemplo de cómo se hace. Además del ejemplo que ya está hecho en los apuntes. Pero que alguien escribió, parece. No me sale. Ya, en fin. Para determinar dónde una función, en qué intervalos va a crecer o va a decrecer, lo primero es encontrar los puntos críticos, ¿ya? Recordemos que los puntos críticos se denominan cuando una expresión se hace cero. Alguna expresión se hace cero en ciertos puntos y esos puntos se le llaman puntos críticos, ¿ya? Entonces, para determinar dónde esta función va a crecer o va a decrecer, lo primero es derivarla, ¿sí? Aplicamos las reglas de la derivada. En este caso es una composición de funciones. Es una función polinómica x cuadrado más 4 dentro de una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces una composición, por lo tanto, para derivarlo se usa la regla de la cadena, ¿sí? Aquí simplemente repito como la función que está dentro de la otra es x cuadrado más 4. Lo que elegimos como nuestra nueva u para hacer la regla de la cadena, si a alguien le complica todavía manejarse con la regla de la cadena, puede hacer esta pequeña sustitución que facilita el trabajo, diciendo que u es igual a x cuadrado más 4, por lo tanto, en verdad, la función sería raíz de u, ¿sí? Y si quisieran derivar esta función, usando la regla de la cadena, sería la derivada de la raíz de u por la derivada de lo que está dentro, que sería la derivada de x cuadrado más 4. ¿Sí? Recordad que la regla de la cadena siempre deriva de, como se dice, de afuera hacia adentro, de la función que está más afuera hacia la función que está más adentro y siempre multiplicándose. Ya tienen que repasar la regla de la cadena. Entonces, por un lado tenemos la derivada de esta raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada de u es simplemente 1 partido 2 raíz de u. ¿Por qué? Bueno, porque raíz de u, por definición, las raíces se pueden escribir como potencia. Por lo tanto, raíz de u es lo mismo que u elevado a un medio. Y derivar una potencia es sencillo. Recordad que para derivar una potencia, el exponente baja multiplicando a la expresión, a la variable en este caso, un medio baja, y la variable queda elevado a un medio menos 1 en este caso. Que eso sería menos un medio, ¿sí? Pero como queda u elevado a menos un medio, el que quede elevado a un número negativo nos está indicando que en verdad esta expresión pertenece a un denominador. Por lo tanto, por eso baja de esta manera, por reglas de la potencia, cuando uno eleva un número a una potencia en un exponente negativo. Entonces, en verdad, la derivada de la función original, la derivada de x cuadrado más 4, es simplemente, como se dijo acá, la derivada de esta raíz de u, que ya lo encontramos, era 1 partido 2 raíz de u. Pero yo no lo puedo dejar en términos de u, tengo que dejarlo en términos de mi variable original, o sea, x. ¿Pero qué era u? U era u cuadrado más 4. Entonces la derivada de eso es 1 partido 2 raíz de x cuadrado más 4. Por la derivada de lo que estaba dentro de la raíz, que era x cuadrado más 4. Esta derivada es sencilla, es un polinomio. La derivada de 4 es 0 porque es una constante. Y esto por regla de la potencia nos queda 2x. Si se fijan, los 2 se simplifican y nos queda simplemente la expresión x dividido raíz de x cuadrado más 4. Hasta ahora solo derivamos la función. Ahora hay que encontrar los puntos críticos, ¿sí? Para saber dónde la derivada se hace 0. Entonces lo que hacemos es igualar a 0. ¿Cuándo esta expresión es 0? Sí, solo sí, x es 0. ¿Por qué? Fíjense que el denominador no puede ser 0. Primero porque estamos en una fracción y sabemos que no se puede dividir por 0. Por lo tanto, no puede ser que el denominador sea 0. Entonces, la única manera de que esta expresión se haga 0 es que el numerador sea 0.
Sabemos que 0 dividido por cualquier número que no sea 0 nos da 0. Por lo tanto, nos queda solo que x sea 0. Ahí tenemos nuestro punto crítico. ¿Qué es lo que hace nuestro punto crítico? Nuestro punto crítico nos divide la recta real, ¿sí? El dominio de esta función, básicamente, nos divide en los que están a la izquierda del 0 y los que están a la derecha del 0 en este caso. Entonces, ahora tenemos que ver el signo de esta expresión. Esta expresión va a ser positiva si y solo si x es positivo. Esto es sencillo de ver. Observen que el denominador, nuevamente, lo que está dentro de una raíz tiene que ser positivo, si no, no está bien definido lo real. Y eso está perfectamente definido porque x al cuadrado es un número siempre positivo y aquí hay una suma, entonces esto siempre va a ser positivo. Y como no hay ningún signo fuera de la raíz, el denominador completo es positivo. Por lo tanto, lo único que le va a dar signo a esta expresión es el numerador x. Si x es un número positivo, la expresión va a ser positiva. Si x es un número negativo, la expresión va a ser negativa. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Esta expresión es positiva cuando x es positivo y esta expresión es negativa cuando x es negativo. Conclusión. Por lo tanto, por uno de los criterios de la primera derivada, decimos que esta función va a ser creciente en el intervalo 0 a infinito. Nuevamente lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque en la expresión obtenida, la derivada, nos dio positiva cuando el x es positivo. ¿En qué intervalo el x es mayor que 0? En el intervalo 0, infinito. Entonces, en ese intervalo, la derivada es positiva. Conclusión, la función es creciente en ese intervalo. Y por otro lado, la función va a ser decreciente ¿dónde? Si x es negativo, es menor estricto que 0. ¿Dónde pertenece x para que sea negativo? En el intervalo menos infinito, 0. Y si pertenece a ese intervalo, implica que la derivada es negativa. Entonces, conclusión, si la derivada es negativa, en ese intervalo la función es decreciente. Preguntas con este primer ejercicio. Hice el punto crítico con una tablita. Me dio lo mismo, sí, pero la tablita no es como más fácil de hacerla. Como ustedes gusten, ¿sí? Es más fácil. No hay problema en el método mientras sea matemáticamente correcto. No hay problema en el método que usan. Lo pueden hacer con una tabla. Yo aquí no usé la tabla simplemente porque el denominador no tiene signo. Entonces no era necesaria una tabla. Pero si para ti es mucho más cómodo, por supuesto, lo puedes hacer. ¿Más preguntas? Ya, continúo entonces. La situación 2A. En este ítem nos piden calcular los máximos y mínimos relativos de las funciones que nos dan. El proceso es básicamente análogo al anterior. Sí, solo que llevamos el análisis de nuestro resultado un poco más allá. Lo primero que hay que hacer es derivar. ¿Sí? Cuando uno trabaja con trazado de curvas, va a tener que derivar varias veces. Entonces tienen que repasar harto cómo se deriva. Aplicar muy bien las reglas de derivación. En este caso, como dice acá, tenemos que aplicar la regla del producto porque hay una multiplicación. Tenemos un polinomio multiplicado a esta función exponencial. Por lo tanto, su derivada es, por regla del producto, la derivada de la expresión sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, lo hacemos. Observen que aquí en esta primera parte, la derivada del primero, el 2 se nos va porque es una constante, y nos queda menos la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda un negativo, menos 1, multiplicado por la exponencial, menos la exponencial. Ahí está. Más la derivada de la exponencial, que es ella misma, e a la x, por 2 menos x, que aquí lo único que puse es menos x más 2, pero es lo mismo. Está escrito al revés, pero es lo mismo. Recordar que en los reales es lo mismo 2 más 3 que 3 más 2. Es solo eso. Bueno,
Y ahora usé la propiedad de la distributividad. O sea, menos e a la x me queda aquí solito, más, y este e a la x queda multiplicando a cada término del paréntesis. Y reúno términos semejantes, los sumo, y me queda esta expresión. E a la x menos e a la x por x. Esa es mi primera derivada. Por lo tanto, ya derivé. Siguiente paso, puntos críticos. Puntos críticos cuando esta expresión, la de la primera derivada, sea 0. Por lo tanto, necesito tomar mi primera derivada e igualarla a 0. Para simplificar el proceso, voy a tomar la exponencial y voy a factorizar, porque en ambos sumandos aparece la exponencial. Factorizo por ella, me queda factor de 1 menos x igual a 0. Entonces yo necesito que esta expresión sea 0. ¿Cuándo ocurre eso? Recuerde que la exponencial nunca es 0, ¿sí? Nunca me va a dar 0. Entonces la única forma de que una multiplicación de dos números reales me dé 0 es que uno de los dos sea 0. Como la exponencial ya no es 0, solo me queda que 1 menos x sea 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando x vale 1. Por lo tanto, punto crítico es x igual a 1. Aquí me divide entonces la recta en el 1. Algo va a pasar a la izquierda del 1 y algo va a pasar a la derecha. Veamos qué es. Acá. La expresión, nuestra derivada, ahora tenemos que analizar el signo de la derivada para saber dónde crece y decrece. El signo de nuestra derivada es positivo si y solo si x es menor que 1. Ya, ¿cómo vemos esto? Quizás con esta expresión, que está acá, de esta manera, no es tan clara, pero si nos devolvemos un poquito y la vemos de esta manera, factorizada, fíjense en algo. La exponencial, aparte de que nunca va a ser 0, es siempre positiva. Es una expresión positiva. Recuerda que su gráfica se encuentra solo en el primer y segundo cuadrante. Entonces esto siempre es una expresión positiva. Por lo tanto, lo que le va a dar el signo a esta multiplicación es 1 menos x. Y eso va a depender del valor de x. Entonces, si se encuentran ustedes a la izquierda del 1, por eso x menor a 1, me encuentro a la izquierda del 1, ¿qué pasa? Si no lo ven, tienen que desarrollar una desigualdad, o si no, más sencillo, para hacer un análisis rápido, evalúen. Elijan un número a la izquierda del 1. Uno sencillo sería el 0. Si evalúan en 0 acá, lo que les da, si evalúan en 0 acá, les da 1 menos 0, que eso es 1, es una expresión positiva, por lo tanto es positivo. O sea, yo me ubiqué a la izquierda del 1 y la expresión me quedó positiva. Por lo tanto, para los x menores a 1, la derivada es positiva y eso concluye que en ese intervalo, este intervalo, que es el intervalo menos infinito, 1 abierto, es creciente. Un análisis similar para el otro lado. ¿Qué pasa si me ubico a la derecha del 1? A la derecha del 1, o sea, x mayor a 1. ¿Qué intervalo es ese? 1 abierto, infinito. Escojamos un número a la derecha del 1 que sea sencillo, el 2. Si ustedes ubican el 2 acá, lo reemplazan, les queda 1 menos 2 y esa resta les queda negativa. Por lo tanto, comprobaron que al ubicarse a la derecha del 1, la derivada queda negativa. Por lo tanto, en ese intervalo, en 1, infinito, la función es decreciente. ¿Sí? Entonces, como la función a la izquierda del 1 crece, ¿sí? Va subiendo, y inmediatamente después a la izquierda del 1 la función decrece, o sea, va bajando, lo que tenemos ahí es un máximo relativo, un punto máximo, porque la función antes del 1 crece y después del 1 decrece. Entonces el 1 es un máximo. No tiene mínimo porque es el único punto crítico que encontramos, el 1. Ahora, ¿por qué 1, e? ¿De dónde sale este e? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos en el eje x, pero sabemos bien que en el plano cartesiano esto no nos dice nada. ¿Sí? Esto no es una coordenada en el plano cartesiano. Las coordenadas se escriben como x, y, ¿verdad? Son dos coordenadas. Entonces aquí tenemos la coordenada x. Ahora nos falta la coordenada y. ¿Cómo encuentro la coordenada y? Sencillo, reemplazo este 1 en nuestra función original,
Entonces f evaluado en 1. Y si se fijan, obtengo 2 menos 1 por la exponencial de 1. Y eso es simplemente el número de Euler. Por lo tanto, mi coordenada y de ese punto es ese número, e. Y ahí sí yo sé que específicamente el máximo relativo se encuentra en el punto 1, e. Preguntas. No sé cómo se veía si no tenía mínimo relativo. Ya, aquí no tiene mínimo relativo porque los posibles máximos relativos, mínimos relativos o puntos de inflexión, como vamos a ver en el siguiente ejercicio, se producen cuando la primera derivada, o en el caso de los puntos de inflexión, la segunda derivada, se iguala a 0, son esos x que satisfacen esa condición. Entonces, en este caso, un posible punto máximo o punto mínimo es cuando la primera derivada se hace 0. ¿Y nosotros cuántos puntos encontramos en que la primera derivada se hace 0? Solo uno. Ahora teníamos que saber si ese único número que encontramos era un máximo o era un mínimo. Descubrimos que era un máximo. Por lo tanto, como no encontramos otro, no hay mínimo. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, gracias. Ya. Si no hay más dudas, continúo con el último. Dice hallar si existen los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad de la función polinómica que nos da. Nuevamente, para encontrar ahora los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, lo primero es derivar, ¿sí? Esta es una función bastante sencilla, es solo un polinomio, por lo tanto se aplican reglas de potencia y de suma y resta. Recuerda que la derivada separa suma y resta. Entonces todo es muy sencillo de derivar. La primera derivada baja el 3, queda multiplicando el x, y el exponente del x se le resta 1. Entonces queda menos 3x por elevado a 2. Más, aquí este 2 también baja y queda multiplicando este 3. Me queda 6 por x, y a este exponente se le resta 1, me queda x elevado a 1. Y el 2 se va, es una constante. Ahora, para los puntos de concavidad, perdón, los intervalos de concavidad y puntos de inflexión posibles, necesito la segunda derivada. Entonces ya derivé una vez, derivo de nuevo. La derivada de esto baja el 2, queda multiplicando hace menos 3 y queda menos 6x, más, y aquí queda solo 6. ¿Sí? Aquí factoricé por 6 y me queda aquí el factor de 1 menos x. Esto simplemente reordenado. ¿Sí? Ya. Entonces tengo la segunda derivada. Por lo tanto necesito puntos críticos. Cuando la segunda derivada se hace 0. Repito, para los intervalos donde la función crece o decrece, y para encontrar posibles puntos máximos o mínimos, yo necesito la primera derivada, y para encontrar esos posibles puntos máximos o mínimos, la primera derivada igual a 0. Para los intervalos de concavidad y posibles puntos de inflexión, yo tengo que derivar 2 veces la función. Y a la segunda derivada la igualo a 0 para encontrar esos puntos críticos, que después tengo que analizar si son o no puntos de inflexión. Bueno, aquí la segunda derivada nos dio esto, y cuando esto va a ser igual a 0, fácil, cuando x vale 1. ¿Sí? Si aquí ustedes reemplazan por 1, se hace 0. Tienen que igualar esto a 0 y despejar x. Una ecuación bastante simple. Ya. Como encontramos los puntos críticos, ahora viene a analizar el signo de la segunda derivada. ¿Qué signo tiene? Veamos. ¿Qué pasa si se ubican a la izquierda del 1? Están en el intervalo menos infinito, 1. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, analicemos. Si esta era mi segunda derivada y yo la evalúo por un número que esté a la izquierda del 1, digamos el 0, la expresión, si se fijan, queda positiva. ¿Sí? Si aquí reemplazaran el 0, esta resta les queda positiva y por lo tanto la expresión completa positiva. Conclusión. Nuestra segunda derivada es positiva si y solo si x es menor que 1. Es decir, en el intervalo menos infinito, 1 abierto, esta función es cóncava hacia arriba. Cuando la segunda derivada es positiva, se dice que es cóncava hacia arriba.
Y de manera análoga, si se ubican a la derecha del 1, un número más grande que 1, digamos 2, lo reemplazan en esta expresión, les queda que esta resta es negativa y por lo tanto la expresión completa es negativa. Conclusión, la segunda derivada va a ser negativa si solo si x es mayor que 1. Es decir, si toman un número entre 1 abierto, coma infinito. Por lo tanto, la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Cuando la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Cuando la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo en el intervalo que corresponda. Ahora, ¿cómo yo sé que x igual 1 es punto de inflexión? El punto de inflexión se define como un punto en donde la concavidad cambia. Es decir, si a la izquierda del 1 es cóncava, como en este caso, hacia arriba, y a la derecha del 1 es cóncava hacia abajo, la concavidad cambió. Por lo tanto, es un posible punto de inflexión. Y de hecho, es un punto de inflexión. ¿Por qué digo posible? Ya voy a retomar en eso. Primero terminemos este ejercicio. Cóncava hacia arriba, como dijimos, en el menos infinito, 1, ¿sí? Por esto que dije hace un rato, la segunda derivada es positiva en ese intervalo, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y en el intervalo 1, infinito, la derivada es negativa, la segunda derivada es negativa, por lo tanto es cóncava hacia abajo. La concavidad cambió en el 1, por lo tanto es punto de inflexión, porque la concavidad cambió. Ahora, nuevamente, este x igual 1 no nos dice nada en el plano cartesiano, es un número suelto. ¿Cómo yo encuentro el otro punto en el plano cartesiano? Bueno, evalúo este x igual 1, lo evalúo en la función original. Si yo hago esto, me queda que es menos 1, recordemos que aquí tiene un signo adelante, menos 1 más 3 menos 2. Esa suma me da 0. Por lo tanto, específicamente en el punto 1,0 hay un punto de inflexión, porque a la izquierda de ese punto, del 1, es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. ¿Por qué posible punto? Porque para los que leyeron bien el documento, el ejemplo que ahí se realiza, fíjense que hay dos puntos en donde la concavidad cambia. Si no me equivoco, era el menos 2 y el 2, si no me equivoco. En esos dos puntos se ve que, por ejemplo, tomemos solo uno, el menos 2. A la izquierda del menos 2 era cóncava hacia arriba y a la derecha del menos 2 era cóncava hacia abajo. Entonces uno podría decir, es un punto de inflexión porque cambió la concavidad. Pero en ese caso del ejercicio, del ejemplo que está hecho, no es punto de inflexión porque ni siquiera pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con esto. Aquí el 1 era un posible punto de inflexión porque la concavidad cambiaba, pero se transformó en un punto de inflexión efectivamente porque el 1 sí pertenece a la función. Esta es una función polinómica cuyo dominio son todos los reales, pero no tiene problema en nada, no se indetermina en ningún punto. Entonces no hay problema. En cambio, la función que aparece en los apuntes es una función que es una fracción, una función racional, en donde se indeterminaba en el menos 2 y en el 2. Por ende, esos dos puntos no pueden ser puntos de inflexión porque ni siquiera pertenecen a la función. ¿Sí? Bueno, preguntas. Profe, con ¿Mm? la primera derivada se sacaban máximos y mínimos relativos, ¿y qué más se podía sacar? Con la primera, vamos a retroceder acá. Con la primera derivada, tú puedes obtener los puntos críticos que te van a determinar cómo dividir tus intervalos en la recta real, en el eje X. ¿Sí? Eso te van a... Aquí encontramos un punto crítico. Puedes encontrar 2, puedes encontrar 3, no lo sé. Si encuentras 2, te divide la recta numérica en 3 partes. ¿Ya? La recta, el eje X. Encontramos 1, nos divide solamente en 2. A la izquierda del 1 y a la derecha del 1. Entonces, esos intervalos en los que te dividen los puntos críticos, en esos intervalos tú tienes que analizar el signo para ver si es creciente o decreciente. Por lo tanto, nuestra primera derivada nos otorga intervalos donde crece o decrece. Y el punto crítico nos otorga la información para saber si son máximos o mínimos.
Para la segunda derivada, los puntos críticos, entonces te van a determinar cómo dividir tu recta real, el eje X, y te van a dar algunos intervalos. Entonces, la segunda derivada te va a dar la información sobre esos intervalos, si son cóncavos hacia arriba o hacia abajo, y ese posible punto crítico, si es o no un punto de inflexión. ¿Quedó más claro? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ya voy a dejar entonces de compartir pantalla. Me habían escrito algo, pero no alcancé a leerlo. Siempre se tiene que factorizar la ecuación o se puede trabajar con todo. Ya. Es que depende. No te puedo decir siempre factoriza o no te puedo decir no, nunca factorices. Depende del ejercicio. Si te fijaste en los ejercicios que vimos, factorizar nos facilitó mucho al momento de analizar el signo que tenía, en este caso, las derivadas, porque era mucho más simple ver si era positiva, si era negativa, con expresiones más chicas, que es lo que se obtiene cuando uno factoriza. O sea, que obtiene expresiones un poco más simples. ¿Sí? Pero no te puedo decir siempre factoriza o nunca factorices, depende del ejercicio. Ahora, si tú puedes ver el signo de una expresión sin la necesidad de factorizar, perfecto, no hay problema, no es obligación. ¿Sí? Es solo para facilitar el proceso. Ok. ¿Otra pregunta? Ya, si no hay más dudas, bueno, les cuento que el viernes, mañana, nos vemos de nuevo a esta hora. Vamos a seguir trabajando con trazado de curvas, ¿ya? Les voy a mostrar otros tipos de ejercicios para que lo hagan ustedes y lo mismo. Después yo los voy a ayudar mostrando el desarrollo. ¿Ya? Profe, ¿es posible que usted pueda traer un ejercicio como más complejo, como con 3 puntos críticos, donde sea como y bien completo y veamos toda la materia en profundidad? Sí, bueno, el ejemplo que tengo mañana es un poco más difícil. Sí. Muchas gracias, profe. Uh-huh. Alguien dijo, es que a mí en diferencial me lo habían enseñado que se despejaba. ¿Qué cosa se despejaba? Cuando tú quieres encontrar puntos críticos, tienes que igualar a cero una expresión, ya sea la primera derivada o la segunda, ¿sí? Pero tienes que igualar a cero. Y cuando tú tomas una expresión y la igualas a cero, efectivamente tienes que despejar x porque estás resolviendo una ecuación, ¿sí? Entonces hay que hacer eso, exacto. Y yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero tenías la duda, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Para encontrar puntos críticos hay que igualar a cero y encontrar x. Y para encontrar x hay que despejarla. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, eso por hoy. Mañana seguimos trabajando con esto. Les recuerdo, voy a hacer majadera con esto, que estamos usando el reco antiguo. ¿Ya? Si no le llegan los mensajes, yo recomiendo, y no solo para mi curso, para cualquiera, que estén pendientes de reco antiguo, que se metan constantemente, no digo que estén todo el día adentro, pero cada ciertas horas en el día se meten a reco, revisan sus cursos, revisan si hay nuevo material, revisan si hay nuevos anuncios, ¿sí? Cosas de que siempre tengan el material y estén con los materiales al día y con la información al día, ¿ya? La facilidad que nos da Reco es para que a todos les llegue el mismo mensaje. Entonces, si no leen los mensajes que aparecen en Reco y nos empiezan a preguntar por mail, tenemos que mandar mail uno por uno a cada alumno, lo cual es mucho más trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les pido que por favor ingresen a Reco, revisen el material, revisen los anuncios constantemente,
¿sí? Vean si pueden ingresar al reco del coordinador. Les repito, el coordinador es Mauricio Tejo. Mauricio Tejo. Si no pueden ver el reco de Mauricio Tejo, mándenle un mail directamente a él. Si no lo tienen, me lo piden. Le mandan un mail a él diciendo que están en tal sección, le dan su nombre, su root, están en tal sección de cálculo integral para que los agregue. ¿Ya? Al tiro te doy la palabra. Para que los agregue. Tienen que estar sí o sí en el reco del coordinador. ¿Por qué insisto? Porque los jueves van a haber controles. El próximo jueves es el primer control. ¿De qué va a ser? Va a ser de esto, de trazado de curvas y optimización. ¿Ya? ¿Y quién va a subir las pruebas? El coordinador. Entonces yo necesito que por favor estén atentos a RECO, que comiencen a tener esa responsabilidad de estar pendientes de RECO y comprobar que pueden entrar al RECO del coordinador. Él también sube los materiales, sube los documentos. Yo lo vuelvo a hacer, ¿ya? Lo vuelvo a hacer de todas formas, pero el asunto de las evaluaciones es importante que estén en el RECO del profesor Mauricio Tejo. Ya, ahora sí, Ángel, dime. Profe, lo que pasa es que le dije también el martes, creo, que yo no puedo entrar a mi récord el antiguo. He tratado todos estos días y me dice página temporalmente fuera de servicio. Cambié la clave igual porque pensé que podría haber sido como culpa mía, pero tampoco me deja. En ese caso, ¿va a subir igual las cosas al récord beta? Ya, no he hecho ningún recoveta porque, a ver, entre no marearlos a ustedes y la verdad, no marearme yo, porque es demasiado trabajo lo que se está haciendo para poder hacer estas clases, no quería hacer otro reco. Por eso que me enfoqué solo en reco antiguo, para hacer todo ahí, ya, para que ustedes no vayan de un reco a otro y yo tampoco ir de un reco a otro. Ahora, si están teniendo tantos problemas, lamentablemente voy a tener que hacer un reco beta y repetir la información por una tercera vez, ya, voy a tener que hacerlo si no se pueden meter. Ahora, intenta, yo no sé si funciona, no sé en qué curso una alumna me dijo que no le funcionaba Reco, el antiguo, y se metió por una ventana de incógnito y le funcionó. ¿Sí? Yo no sé si funcionará para todos. Me dijo que una vez no le funcionaba, se metió por incógnito y le funcionó. ¿Ya? Ah, no te funcionó. Pucha, no sé qué más. Ay, sigo grabando.